Suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones. Así no te perderás los nuevos análisis y podrás mejorar tu educación financiera paso a paso. Soy Frederick. Si llevas tiempo sintiendo que ya va siendo hora de empezar a invertir, pero te ahogas en un mar de información, este video es para ti. En Internet todo el mundo habla su propio idioma. Acciones, bonos, ETF, fondos indexados, criptomonedas, staking, índices, dividendos. Y llega un momento en el que parece que necesitas ser un profesional para entender siquiera por dónde empezar. Pero la realidad es otra. No necesitas un título ni hacer 10 cursos. Necesitas una estructura simple, una lógica clara y una secuencia de pasos. Porque la mayoría de principiantes no se equivocan por falta de inteligencia, sino por el caos. Van cogiendo trozos de información de fuentes distintas e intentan aplicarlo todo a la vez, sin base, sin entender bien el riesgo y sin un plan. Por eso, este episodio es una guía ampliada, paso a paso, para empezar a invertir desde cero. Vamos a ver las opciones principales, en qué se diferencian, sus puntos fuertes y sus puntos débiles, dónde se suele perder dinero y, lo más importante, con qué te conviene empezar a ti para no quemarte y evitar errores típicos. Te pido una cosa, quédate hasta el final. No hay botón mágico, pero sí un mapa de ruta con el que puedes empezar de verdad. La base, 2 mundos. Rentabilidad más estable y rentabilidad variable. Para invertir con calma y con criterio, recuerda esta idea. Casi todos los instrumentos se pueden agrupar en 2 grandes categorías. Cuando lo entiendes, baja muchísimo la ansiedad, porque empiezas a ver claramente dónde suele haber más estabilidad y dónde hay más fluctuaciones. 1. Rentabilidad más estable, renta fija, en términos generales. Son inversiones donde se conocen de antemano las condiciones clave, el plazo, el tipo de interés o cómo se calcula, y a menudo una fecha aproximada para obtener un resultado. Es decir, puedes estimar cuánto dinero tendrás en un momento concreto si cumples las condiciones, por ejemplo, manteniendo el instrumento hasta vencimiento. Es importante entender para qué sirve la renta fija. Su idea principal no es hacerte rico mañana, sino preservar capital y dejar de tener el dinero parado, ganar previsibilidad y estabilidad, reducir riesgo, sobre todo al empezar, protegerse parcialmente de la inflación, según el producto y el entorno de tipos, crear disciplina, constancia, plan y control. La renta fija es como los cimientos de una casa. Quizá no es lo más llamativo, pero sin esa base, construir hacia arriba es mucho más arriesgado. 2. Rentabilidad variable, renta variable. Aquí no hay un resultado garantizado. Inviertes en activos cuyo precio cambia continuamente y el resultado puede ir desde una buena rentabilidad hasta caídas notables. Normalmente incluye mercados bursátiles, acciones, ETF, criptomonedas y otros instrumentos de alta volatilidad. Y quédate con esta idea, la renta fija no es peor y la renta variable no es mejor. Sirven para objetivos distintos y para personas distintas. Por eso, lo siguiente es hablar de lo más importante, tu perfil inversor. Tu perfil inversor, lo que realmente determina qué te conviene. La misma inversión puede ser perfecta para una persona y insoportable para otra. A alguien le puede resultar asumible ver una caída del menos 20% y mantener la posición. Otra persona no aguanta ni un menos 3% y vende por pánico. Así que antes de elegir productos, toca entender tu perfil inversor. Suelen distinguirse 3 perfiles. 1. Perfil conservador. No le gusta el riesgo. Prioriza la seguridad. Prefiere renunciar a parte de la rentabilidad a cambio de tranquilidad. Suele inclinarse por renta fija, plazos más cortos, productos claros y entidades fiables. Lo importante es que la inversión no le quite el sueño. 2. Perfil moderado es prudente, pero no miedoso. Acepta fluctuaciones razonables a cambio de crecimiento. Suele combinar renta fija más una parte de renta variable. Es el punto medio que encaja con muchísima gente. Una base estable con potencial de crecimiento. 3. Perfil agresivo, más arriesgado. Busca crecimiento, tolera caídas, volatilidad e incertidumbre. Suele tener una mayor exposición a bolsa y o activos más arriesgados. Este perfil suele apoyarse en un horizonte largo y en fortaleza psicológica. Pero incluso aquí hacen falta reglas. Sin estrategia, el riesgo se convierte en juego. ¿Cómo se determina el perfil en la práctica? Normalmente mediante un cuestionario. Edad, ingresos, colchón de seguridad, objetivos, horizonte temporal, reacción ante caídas, deudas, compromisos, etc. En general, cuanto más joven y con más margen, más fácil es asumir volatilidad.
Con el tiempo, muchas personas se vuelven más conservadoras porque el coste de un error pesa más y la estabilidad gana prioridad. ¿Por qué conviene ir por etapas y no irse a por cohetes desde el día 1? A los principiantes se les suele recomendar este orden. Empezar por renta fija, para entender lo básico y crear disciplina. Pasar a renta variable, acciones/ETF, y dejar lo más arriesgado, por ejemplo, cripto, para el final. Yo apoyo ese camino no porque sea lo típico, sino porque yo mismo hice lo contrario. Me metí demasiado rápido en herramientas complejas, sin entender bien el riesgo, y acabé perdiendo dinero, incluyendo situaciones con plataformas poco seguras. Lección clara: el mercado no perdona la prisa ni el caos. Mi objetivo es que empieces bien, con menos pérdidas innecesarias, menos pánico, menos consejos dudosos de Internet y sin intentar acertarlo todo a la primera. Invertir no es un sprint ni una lotería, es un sistema. Etapa 1. Renta fija, el arranque más sensato. Instrumento número 1. Deuda pública, bonos/letras del Estado. Es de las opciones más lógicas para empezar. La mecánica es simple. Tú prestas dinero al Estado, el Estado te paga un interés. A menudo se considera de lo más seguro dentro de un país, porque para que no pague sus obligaciones tendría que ocurrir un problema muy serio a nivel estatal. La lógica es prácticamente la misma en todas partes. Casi cada país tiene sus propios bonos, letras, obligaciones con distintos nombres. Según el caso, se compran a través del Tesoro, bancos o brokers. ¿Por qué es un buen inicio riesgo relativamente bajo frente a otras alternativas, plazos y reglas más claros? Te enseña disciplina y constancia. ¿Qué conviene tener claro? No te harás millonario solo con deuda pública. Suele servir para estabilidad más que para pelotazos. Los tipos y condiciones cambian con el tiempo. Instrumento número 2. Renta fija privada. Empresas en lugar del Estado. El siguiente escalón son productos donde también prestas, pero a una empresa. El riesgo es mayor y por eso, a menudo, la rentabilidad ofrecida también sube. Aquí es clave el sentido común. Más rentabilidad casi siempre implica más riesgo. No es un sustituto de la deuda pública, es un paso posterior cuando ya tienes base. Diferencia principal. En deuda pública te apoyas en el Estado. En renta fija privada dependes del negocio, la gestión, la regulación y la solvencia. A veces existe algún esquema de protección, garantía hasta cierto límite, depende del país y del producto. Pero incluso con protección aplica lo básico. No concentrar todo en un solo sitio, entender límites y qué cubren exactamente, leer condiciones, plazos, penalizaciones, liquidez, comprobar regulación y reputación de la entidad. Etapa 2. Renta variable. Más potencial, más incertidumbre. Cuando ya entiendes lo básico, intereses, plazos, riesgo y disciplina, puedes pasar al mercado con más oportunidades, pero también con más vaivén. ¿Qué necesitas para invertir en bolsa? Normalmente necesitas un broker, intermediario, que te conecte con el mercado. A través de él compras valores y los mantienes en una cuenta. Y aquí es importante elegir plataformas reguladas y transparentes, no aplicaciones grises con promesas de rentabilidades imposibles. Instrumento número 3. Acciones. Las acciones son participaciones de empresas. Una empresa sale a bolsa para captar capital y crecer. Cuando es pública, cualquier inversor puede comprar una parte. ¿Cómo se gana dinero? Subida del precio, plusvalía. Comprar a 10 y vender a 20. Dividendos. Algunas empresas reparten parte de sus beneficios a los accionistas. La gran pregunta del principiante es, ¿y cuáles compro? Dos enfoques clásicos. Análisis fundamental. Miras el negocio, ingresos, beneficios, deuda, ventajas, perspectivas, cuentas. Análisis técnico. Miras gráficos y patrones para decidir entradas y salidas. Simplificando. El fundamental responde más a qué comprar, el técnico a cuándo comprar y vender. Pero para alguien que empieza puede ser demasiado. Si no quieres convertir esto en un segundo trabajo, el siguiente instrumento suele ser más cómodo. Instrumento número 4. ETF. Fondos cotizados. Un ETF cotiza como una acción, pero por dentro tiene una cesta de activos, a menudo decenas o cientos. ¿Por qué suele ser más fácil para principiantes? Diversificación inmediata, menos dependencia de una sola empresa, facilita una estrategia más pasiva, normalmente reduce el estrés, aunque las caídas siguen existiendo. Puedes elegir ETFs de mercado amplio, sectores concretos, índices o regiones.
¿Cómo se gana en un ETF? Subida del precio, en algunos casos, dividendos según el ETF. Etapa 3, la más arriesgada. Criptomonedas. Lo pongo al final a propósito. Aquí hace falta mucha más cautela. Instrumento número 5. Criptomonedas. La cripto puede ser interesante y rentable, pero es muy volátil, se mueve mucho por sentimiento de mercado, exige más conocimiento y disciplina. A un principiante puede hacerle más daño que bien si entra sin base. Para comprar, normalmente usas un exchange, plataforma de compraventa. ¿Por qué el riesgo es alto? En acciones hay empresas con ingresos y beneficios que puedes analizar. En cripto a menudo no hay flujos de caja clásicos, así que el precio depende más de confianza, adopción y demanda. Si quieres tomártelo en serio, conviene entender tokenomics, emisión, distribución, incentivos, white paper, uso real del proyecto, concentración en grandes tenedores, riesgos del ecosistema. Formas de ganar. Subida del precio, a veces staking, otras vías como minería ya son otra historia. Mi postura es simple. La cripto puede estar en una cartera, pero para un principiante debería ser el último paso, con una parte pequeña y de forma consciente. Mapa final, para que se te quede el orden. Si empiezas desde cero, un camino lógico es deuda pública, renta fija fiable, renta fija privada, con cuidado y límites. Acciones, si quieres aprender análisis y disciplina. ETF, entrada cómoda a bolsa más diversificación. Cripto, solo después de la base, con poca proporción y con cabeza. Si has llegado hasta aquí es porque de verdad quieres entender, no solo escuchar y olvidar. Y eso ya te pone por delante de la mayoría. Invertir premia la paciencia, la constancia y el método. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Es la mejor forma de no perderte entre tanta información y avanzar paso a paso. Yo, Frederick, seguiré publicando guías claras y análisis para que puedas invertir con más seguridad, evitar errores típicos y hacer crecer tu patrimonio con el tiempo.